Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Nos volvemos a encontrar para continuar charlando de la novela Estrella Distante de Roberto Bolaño. Pues yo tengo que volver sobre lo que hablé la vez pasada de la densidad de la lectura, ¿no? Que esta vez más que densa me incomoda, no sé, nos incomoda, creo. Y, y tengo razones y tengo percepciones también de por qué me incomoda. Eh, en primer lugar, pues porque es un contexto de dolor, de represión, de muerte, de tortura, que puede que se mencione o no, pero que está ahí todo el tiempo acosándonos. Y eso hace que sea fuerte y que aún cuando hay humor que no es mucho, y que uno se pregunta si me río acá o mejor no, entonces, aún en ese momento, de pronto como que acosa más este contexto tan duro. Soto era simpatizante del Partido Socialista, pero solo eso, simpatizante, ni siquiera un votante fiel. Yo diría que un izquierdista y pesimista, sino por razones de índole estética, por el placer de ver muerto a quien es más inteligente que tú y más culto que tú, y carece de la astucia social de ocultarlo. Y ahí esa parte me gustó porque decía que escribirlo ahora parece mentira, pero era así. Los enemigos de Soto hubieran sido capaces de perdonarle hasta su mordacidad. Lo que no le perdonaron jamás fue su indiferencia y su inteligencia. Esa parte me gustó, me gustó y me parecía absurdo que le tuvieran como cierta rabia, cierto odio, solo por ser inteligente, o sea, hasta dónde llegaba como eso, ¿no? No, ¿Desde qué época se está narrando? ¿Cuál es la ubicación temporal desde donde se están contando los hechos? Y se están contando desde los años 90. El narrador está ubicado en los años 90. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que claro, ubicado en los años 90 como el presente de la narración, está haciendo una reconstrucción de una historia que, recordemos, se la contó Arturo Velano. Acordémonos que aquí hay todo un juego cervantino de voy a crear una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia. Finalmente, cuando llegamos a la historia de Lorenzo, por un lado, o a la historia de Cherniakovsky, por el otro lado, pues estamos metidos en una historia dentro de una historia que en un punto uno llega y dice, pero, ¿a mí qué me están contando? O sea, yo, ¿cuál es el contexto de toda esta historia? Porque ya me están contando muchas historias dentro de historias, entonces me estoy perdiendo. Pero entonces, cuando nos salimos de todas esas matroshkas, la de afuera está en los años 90. Entonces, claro, ya ha pasado mucho tiempo en donde, recordando esos sucesos, el narrador en un punto no volvió a recibir cartas de Viviano. O sea, esa correspondencia y toda esa información que Viviano le estaba entregando al narrador se detiene. Recordé mucho como esos cambios, porque el man también tenía como cambios así de opinión, ¿no? Entonces lo votaba una cosa y después decía la otra. Me acuerdo en una entrevista que decía como, no, es que Desrapa aún está sobrevalorado. Y después decía, en la misma entrevista, como 20 minutos después, no, es que Desrapa aún es toda una literatura. Yo creo que él aprovechaba también esas entrevistas para crear su propio mito, ¿no? O sea, como eso. Dar un montón de nombres y referencias y hablar de pronto de uno y de otro. O sea, va subiendo y bajando, pero ¿qué fue lo que leyó él? Pues, no sé, Bolaño tuvo que haber leído demasiado, 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 demasiado. Y claro, uno se da cuenta que pues las entrevistas siempre tienden a llevar las charlas hacia algún lado. Y el tipo no se ponía con problemas, el man se dejaba llevar por la temática y por incluso lo que fuera opinando el entrevistador. Entonces, Sí, al son que le tocaran, el man bailaba así y relajado. y relajado. Entonces, volviendo a la novela, nos presenta a los dos grandes poetas de la Universidad de Concepción, a que
poeta por excelencia es aquel que además sufre, que padece, que tiene que la creación es sufrimiento. Al final del capítulo 3, cuando regresó a Punta Arenas, acordémonos de que Carlos Bieder fue a unos viajes que muy claramente dice Bolaño ahí, fueron pagos por las empresas chilenas. Las empresas chilenas no eran solo las empresas chilenas, sino las multinacionales, ¿no? Cuando regresó a Punta Arenas, Bieder declaró que el mayor peligro había sido el silencio. Ante el estupor fingido o real de los periodistas, explicó que el silencio eran las olas del Cabo de Hornos estirando sus lenguas hacia el vientre del avión. Eso es muy diciente. O sea, eso no es un miedo que nace de la nada, sino de algo que ha sucedido o está sucediendo. Olas como descomunales ballenas melvillianas o como manos cortadas que intentaron tocarlo durante todo el trayecto, pero silenciosas, amordazadas, como si en aquellas latitudes el sonido fuera materia exclusiva de los hombres. El silencio era como la lepra, declaró Bieder. El silencio es como el comunismo, el silencio es como la pantalla blanca que hay que llenar. Si la llenas, ya nada malo puede ocurrirte. Si eres puro, ya nada malo puede ocurrirte. Precisamente a mí me parece que uno de los logros del autor es no darnos las cosas, ¿no? O sea, no darnos un significado único. Entonces, digamos que el esfuerzo por interpretar es bastante, digamos que exigente, ¿no? Entonces, digamos las referencias que él hace a poetas, muchos de ellos son poetas reales chilenos, ¿no? Enrique Lin y otros que hablan ahí son poetas de la época. Entonces se basa mucho también como en datos reales que tienen pues una fuerza también en la historia para que sea creíble. Esa parte que ustedes hablan sobre el arte y el fascismo, por decirlo de alguna manera, es interesante porque son como dos caras de la realidad que muchas veces se ven separadas y no se cruzan, ¿no? Tengo una impresión un poco distinta y en paralelo mucho con el tema de la evolución del Tercer Reich, del antisemitismo. Entonces yo pienso que es como un paralelo a todo lo que ocurrió en ese momento donde no se juzgó, donde se permitió, donde se promocionó el antisemitismo, ¿no? El tema de la raza pura y de acabar no solamente con los judíos, sino con toda esa serie de seres que para ellos no cumplían con las características de perfección humana por raza. Entonces pienso que ese mensaje que lleva, sobre todo cuando habla de la muerte, cuando habla de cuando resplandece en el aire con un avión y trata de marcar palabras, o sea, como toda esa magnificencia que despierta en el público sin que ellos mismos entiendan de qué se trata, lo que tú decías de cuando se nubló, donde no se supo qué mensaje era, pero era algo magnífico, pero era algo supremo. Entonces me hace recordar todo lo que fue el nazismo y sobre todo las personas que rodearon de las que Hitler se hizo rodear. Habíamos comentado, si mal no recuerdo, en la sesión pasada, que claro, el golpe es el contexto de esta historia. O sea, eso es indefectible. Pero no es el tema. Claro, nos evoca porque además yo creo que Bolaño parte del hecho como de, hey, sí, nosotros sabemos qué fue lo que pasó en el golpe. O sea, en el golpe hubo un montón de desapariciones, un montón de muertos, nunca se justificó nada y la mayoría salieron libres. Cuando cayó el golpe, la mayoría se libró de cárcel o de nada. No les pasó prácticamente nada. Partiendo de esa base, construye la novela.
Entonces, claro, la novela evidentemente nos evoca a esas imágenes, esas historias, pero esa no es la historia de esta novela. Bueno, ahí quería señalar varias cositas. Primero, pues, con respecto a dos temas que están en la obra de Bolaño que aquí, digamos, se notan de forma muy visible. El primero es el trabajo y el interés que tiene Bolaño por la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un tema que no solamente está en este libro y así como él despliega el conocimiento que uno dice, bueno, tiene cierto tipo de interés en lo que fue la guerra, en lo que fue pues el conocimiento de las batallas de los generales. Eso también se extiende pues en otros libros de él, sobre todo en el último, en la última novela, 2666. Y es interesante también cómo pues está presente como ya sea el recuerdo de la guerra o esa guerra de baja intensidad que fue pues la opresión en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Que eso también es un tema que él está totalmente preocupado por eso, también por no solamente las atrocidades de la derecha, sino de la izquierda, sobre todo él es muy enfático en su crítica y ahí se nota cuando habla de Roque Dalton que lo asesina mientras dormía, ¿no? No me acuerdo si en Los Detectives hablan también de lo mismo, del mismo episodio. Entonces uno dice, ahí establece una red Bolaño de ese tema de la guerra. Pero entonces nos quedamos con la pregunta o la vamos a responder si eso no es poesía. Reitero, eso queda a juicio de cada uno como lectores. No, o sea, es decir, sería irresponsable de mi parte yo decir, no, es que no puedo. Yo tengo una posición, evidentemente, respecto de Carlos Bieder, pero no es la respuesta. O sea, cada uno de nosotros podrá luego concluir, porque además, bueno, nos toca mirar el cierre de la novela y concluir luego, al cierre de la novela, qué posición individual tomamos respecto de Carlos Bieder. Claro, tenemos unos juicios de valor sobre él, o sea, el tipo, un ruin. O sea, lo que hizo, eso no se le perdona, o sea, es decir, pero una cosa es eso y otra cosa es si es un artista. O sea, si de verdad hubo una creación estética ahí en eso que hizo. No, o sea, no, eso no tiene una única definición, no es posible. No es posible, estaríamos sesgando demasiado en general la mirada del arte. Y de hecho, hago un paréntesis a propósito de lo del arte nazi. En esta película de Wenders, Tan lejos, tan cerca, hay una escena donde efectivamente él aprovecha para para dar su mirada sobre ese arte pictórico nazi, ¿no? Pues me parece que es muy importante para este espacio, pues si nos gustó o no nos gustó, o sea, eso es algo importante para el espacio. Porque pues de nuevo, o sea, si a muchos no les gusta, pues hombre, poner otro libro del man acá, pues también se vuelve luego una carga y ese tipo de cosas. Esas cosas pueden pasar y no quiero que pasen en el club de lectura. Entonces, esas apreciaciones me parece que son fundamentales para el cierre dentro de 8 días. Entonces, les recuerdo ya el cierre del 7 al 10. Nos encontramos el próximo miércoles y cabe la posibilidad, pero lo miraremos ahí a través del grupo de WhatsApp, hacer un encuentro presencial para que si algo falta de hablar de esta novela de Bolaño, pues nos podamos sentar un sábado en la tarde, tendríamos que mirar por ahí el lugar y charlar un rato, 1 hora y media, 2 horas, como redondear ideas, hablar de Bolaño, de lo que sabemos o no sabemos de Bolaño y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí les estaré haciendo la propuesta de este encuentro presencial a través del grupo de WhatsApp para mirar. Yo diría que es un sábado, me facilita las cosas. En horas de la tarde ya miraríamos en qué espacio podemos hacer este pequeño encuentro. Como siempre,
agradecerles muchísimo su asistencia y participación en este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días para el cierre de Roberto Bolaño y Estrella Distante. Pásenla buena, descansen, duerman bien. Ahí nos vemos. Gracias a todos. Estuvo genial esta sesión, me encantó.